Buenos días, queridos hermanos, Dios me los bendiga en esta mañana tan preciosa del Señor. Le damos gracias por la oportunidad que nuevamente tenemos de venir a su casa a estudiar su palabra. Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Padre, por este día, tú eres bueno y para siempre tu misericordia grande eres sobre todas las cosas. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, todo lo que se permite en nuestras vidas viene de tu buena voluntad. Te damos gracias por ello. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por la palabra que va a ser estudiada. Te pedimos, Señor, que cabe hondo en nuestros corazones, de tal manera que te podamos conocer a ti como el único Dios verdadero, único creador del cielo y de la tierra. Para ti sea toda la gloria, toda la alabanza. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, por tu Espíritu Santo que está con nosotros hoy día para enseñarnos todas estas cosas. Y todo esto en el mérito de nuestro Señor Jesucristo, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad nuevamente de estar aquí para estudiar su palabra. Estamos en el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster. Y esta pues se titula El Decreto Eterno de Dios. Está dividido en aproximadamente 7-8 secciones. Estamos todavía en la sección número 1 que la iniciamos la semana pasada. La confesión de fe el capítulo 3, la sección 1, pues nos va a tratar con 4 artículos. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Estuvimos adelantándonos un poquito ante qué significa esto desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, y qué significa ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. O sea, Dios es soberano. Efesios capítulo 1 prácticamente en palabras resumidas lo que dice es que Dios desde antes de la creación del mundo ya había ordenado, ya había escogido a aquellos que iban a ser salvos. Pero eso lo veremos un poquitito más adelante. Solamente fue a modo de introducción lo que estábamos hablando de ser, o sea, lo que dice esa primera parte de la sección 1. La segunda parte pues dice que Dios no es autor del pecado. Dios puede utilizar el pecador para cumplir sus propósitos. Lo vimos en el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor, mi siervo, que lleva el pueblo de Israel a la 70 años en el exilio. Él emitió una inversión 70 años en el exilio nuevamente para cumplir su propósito como ya lo había establecido el profeta Jeremías. Dios no hace violencia al libre albedrío de sus criaturas. Eso lo vamos a ver entonces un poquito más adelante, y establece la libertad y la contingencia de las causas secundarias. Veremos entonces a ver qué significa eso. Y me gustaría pues nuevamente repasar esa segunda parte, que sería la parte de que Dios, a pesar de todo, lo hizo de tal manera, pero Él no es el autor del pecado. Estamos entonces en la página 3.2 y quisiera volver a repasar esta sección por el hecho de que lo hicimos tan rápido, no tuvimos tiempo para comentarios, así que vamos a tratarlo con un poquitito más a fondo o con calma. Así que dice, sin embargo, Dios lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, y eso porque nuevamente para de acuerdo con lo que dice la oración, no es el autor del pecado, lo que quiere decir. No es el autor del pecado, Él tampoco causa el mal, ni tampoco lo aprueba. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay
tinieblas. O sea, por esa razón Dios no es autor del pecado, porque Él no está en la tiniebla, Él es luz. En Santiago 1, versículos 13 y el versículo 17. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea que nuevamente, Dios no es el autor del pecado. Dios no es el autor de la tentación. Ahora, una cosa es no ser el autor y otra cosa es permitirlo. Y una cosa que tenemos que tomar en consideración es que a través de nuestras vidas Dios nos prueba. O sea, eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Dios le manda pruebas a su iglesia, Dios le manda pruebas al hombre, a la mujer. No porque Dios quiere saber dónde está su corazón, sino que usted puede identificar dónde está su corazón. ¿Me explico en eso? O sea, no es porque Dios no sepa, es para que usted pueda reconocer. O sea, la tentación viene a su vida con el propósito de que usted pueda entonces decir, o sea, la acepto o la rechazo. Hablamos de que el pecado pues es algo que pecamos en el pasado, pecamos en el presente, pecamos en el futuro. Dijimos que en el pasado pecamos cuando revivimos una actividad pecaminosa y la disfrutamos. O sea, el pecado es azúcar por encima, pero es hiel por dentro. O sea, por el dolor que produce, o sea, una actividad pecaminosa puede producir una consecuencia de dolor a través de toda una vida. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, el deseo de Eva era regresar al huerto del Edén que habían perdido. ¿Me explico? O sea, todo pecado tiene una consecuencia. Consecuencia nunca es, o sea, negativo. Consecuencia puede ser también positivo. O sea, toda acción tiene una consecuencia. Entonces, la consecuencia del pecado es prácticamente ese dolor que venimos arrastrando a través de nuestras vidas. O sea, pero Dios no te tienta. ¿Qué es lo que hace Dios? Permite. No porque Él no sabe, sino para que uno pueda decir, es que eso no es lo que yo quiero. Pecamos en el presente, nuestros pecados de todos los días, eso es inevitable. Aún Pablo, el apóstol Pablo, que pudo haber sido quizás uno de los hombres más santos, más piadosos a través de todo el Nuevo Testamento, él mismo decía, o sea, ¿quién me puede liberar a mí de este cuerpo de muerte? O sea, todos los días me levanto queriendo hacer el bien, pero termino haciendo el mal que no quiero hacer. Entonces no hay hombre que pueda decir, yo no peco. Y no hay hombre que pueda decir, Dios me da a mí la habilidad para no pecar, porque entonces el sacrificio de Jesucristo en la cruz no tiene mérito. Bien, así que ese sería nuestro pecado en el presente. ¿Cómo es nuestro pecado en el futuro? Entonces, de la misma manera que disfrutamos el pecado del pasado, en nuestro pensar, en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, nuestro pecado entonces en el futuro se va a manifestar en cómo nos veríamos en una actividad pecaminosa. O sea, el dinero le cambia el corazón a la gente. Usted se saca la lotería. Entonces, o sea, cuando compra el billetito y lo tiene ahí, tiene la esperanza y tiene la fe de que se va a sacar esos cuantos millones. Pero, o sea, usted se ve haciendo qué. ¿Haciendo qué? Diciendo, bueno, yo voy a dedicar una porción de la lotería para hacerle un templo al Señor, hacer una iglesia. Hacer una iglesia al pastor Pablo para que no tenga...
Y cuando ya tiene lo... Espérate, pero lo que pasa es que una iglesia de $600,000 es mucho. Una casa. Y podemos hacer un rancho. Es lo mismo. Lo mismo. Una carga, una... Porque la Biblia dice que Dios no habita en templo hecho por manos humanas, así que diferencia hace, ¿no? ¿Me explico? O sea, el dinero le cambia el corazón a la gente. Exacto. El dinero le cambia el corazón a la gente. Entonces, pues, cuando usted se ve en esa actividad pecaminosa del futuro, entonces usted está disfrutando, se está deleitando en un pecado. Entonces, pues por esa razón, Dios no lo tienta. Dios permite la tentación. ¿Para qué? Para que usted pueda reconocer dónde está parado. Ese es el propósito de la tentación. Entonces, cuando usted tiene la tentación, o sea, pues nuevamente tiene la opción de ser seducido por la tentación o de rechazar la tentación. La Biblia no dice vete a pelear con el diablo, métete en una guerra espiritual con Satanás. La Biblia lo que dice es rechaza al diablo y este huirá de ustedes. Ustedes quieren una oración que el Señor, por lo menos a mí siempre me contesta. Cada vez que yo me encuentro frente a la tentación, en el Padre Nuestro hay una línea, solamente una línea que dice: Padre, no me dejes caer en tentación, líbrame de todo mal. El Padre no es lo que yo deseo, no es lo que yo quisiera. Y nuevamente la palabra lo que dice es: rechaza al diablo y este huirá de ustedes. Usted no tiene que estar ahí, te maldigo Satanás en el nombre de Jesucristo. Que realmente eso tampoco tiene base bíblica. El mismo ángel Gabriel, creo que era Gabriel o Miguel, no recuerdo, cuando estaba disputándose con Satanás por el cuerpo de Moisés. Exactamente no sabemos qué, no sabemos, pero eso es lo que dice la palabra. No le echó maldición al diablo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. O sea que nosotros no tenemos el derecho de maldecir, echar maldiciones. Nosotros todo lo que podemos hacer es decir: el Señor te reprenda. O sea, el único que puede maldecir y bendecir es el Señor. ¿Me explico en eso? Así que nuevamente, pues, no tenemos que estar en guerras espirituales. Todo lo que tenemos que hacer es: Señor, no me dejes caer en tentación. Y por lo menos para mí es una oración que el Señor siempre me ha contestado. En el momento que estoy sintiendo el ataque fuerte, Señor, eso no es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, deleitarme en ese pecado del pasado. Todo lo que quiero es, o sea, servirte a ti, conocerte más. Y nuevamente, pues, o sea, el Señor no me manda esa tentación para comprobar dónde yo estoy, sino para que yo sepa dónde estoy parado. Es correcto. ¿Okay? Así que nuevamente, Dios no es el autor del pecado, Dios no tienta. Toda buena dádiva viene de parte de lo alto, desciende del Padre, donde no hay ni cambio ni sombra de variación. O sea, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ni una jota ni una tilde se verán agregadas hasta que todo sea cumplido. Dios no cambia. O sea, todas las profecías están escritas en la Biblia, así que tengan cuidado con los profetas, que hay mucho. Hay mucho. Así que con respecto a los actos pecaminosos de los hombres malvados y de los ángeles malvados, porque hay, la palabra habla que desde el tiempo de Noé hay ángeles que están encarcelados. Dios solo permite a los malvados que trabajen para poner esas tentaciones, para poner esas pruebas en nosotros. O sea, Dios utiliza el pecado y el pecador para probarnos. Y esto lo hace para cumplir sus fines sabios y los santos propósitos. Por ejemplo, Jeremías 25, versículos 4 al 12. Y el Señor os envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero no escuchaste ni
ni inclinaste vuestro oído para oír. ¿Okay? Diciendo, volvéis ahora cada cual de vuestros caminos y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que el Señor os dio a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayáis tras otros dioses para servirlos y postraros ante ellos, no me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré ningún mal. Pero no me habéis escuchado, declara el Señor, de modo que me provocaste a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. O sea que nuevamente Dios nos dio la Biblia y nosotros no la queremos cumplir. O sea, de la misma manera que a través del profeta le dio la palabra, el pueblo no la quiso cumplir. Nosotros tenemos la Biblia y no la queremos cumplir. ¿Okay? Así que eso es lo que está diciendo aquí prácticamente. De modo que por no cumplir la palabra de Dios, el versículo 7 dice, me provocaste a ira con la obra de vuestras manos. Entonces el versículo 8, por tanto así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no habéis obedecido mi palabra, he aquí mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas las naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y eterna desolación. O sea, aquí lo que está hablando es 600 años antes de Jesucristo, la invasión de Babilonia al reino del sur. Por nuevamente Nabucodonosor, por el norte, donde estaban las 10 tribus, entonces fue por Asiria. De ahí se llevaron entonces a los jóvenes, y dentro de esos jóvenes andaba Daniel con sus 3 amigos. Y el libro de Jeremías debajo del brazo. Por esa razón es que en el capítulo 9 de Daniel, Daniel hace su oración magistral, donde dice, tú nos dijiste que íbamos a estar aquí 70 años, y ahora que regresemos. Porque de acuerdo con Jeremías, iban a estar 70 años en el exilio. Y haré cesar de ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del novio, la voz de la novia, el sonido de las piedras del molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones se rendirán al rey de Babilonia. ¿Cuánto? 70 años. De Jeremías y José no se supo después más nada, ¿verdad? Perdón. De Jeremías no se supo más nada después. Se fue para Egipto y ya no se supo más nada. Yo creo que le decían el profeta llorón, a él o Ezequiel, uno de los dos. Eso es. Porque uno de los dos decía, maldita sea la hora que dijeran ha nacido profeta. No, maldita sea la hora que dijeron nació varón. Oh my gosh. Sí, porque nuevamente, o sea, él mismo consideraba esa oficina del profeta como, o sea, un trabajo de alta responsabilidad, la responsabilidad que el Señor le había dado. O sea, hoy día todos son profetas, ¿no? Pero ninguno estaba dispuesto a pagar lo que pagaron los profetas del Antiguo Testamento. O sea, Isaías tengo entendido que lo aserraron, aserradero, o sea, lo picaron, o sea, no crean que que el cristianismo comenzó con, una fiesta con una boda. El cristianismo comenzó con persecución. O sea, Pedro fue crucificado boca abajo. A Pablo le cortaron la cabeza, a Santiago le cortaron la cabeza, a Juan lo metieron en un balde de aceite caliente, y luego en su vejez lo tenían de esclavo en la isla de Patmos. En la isla de Patmos él no estaba allí de turista, estaba de esclavo, estaba trabajando minas. Y con todo y con eso allí escribe el Apocalipsis. O sea que estos que tienen, hoy día los titulitos de profetas,
no saben lo que realmente se busca. Así que nuevamente, pues volviendo entonces al versículo 12, después de que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor, y a la tierra de los caldeos la haré una desolación interna. O sea que primeramente Nabucodonosor era siervo para cumplir ¿qué cosa? Los propósitos de Dios sobre el pueblo de Israel. Ese era Nabucodonosor. Sin embargo, Nabucodonosor era un pecador. O sea, la soberbia de Nabucodonosor querer hacerse igual a Dios. Entonces, pues nuevamente, después de haberlo utilizado, ahora lo va a castigar. Pero lo llama siervo. Ciro, que es el que permite entonces el retorno de regreso a Jerusalén. Tampoco era judío, tampoco era cristiano, tampoco. Sin embargo, el Señor le dice Ciro, mi siervo. ¿Por qué razón? Porque Dios está utilizando, Dios no es el autor del pecado, pero Dios está utilizando el pecador ¿para qué? Para cumplir su propósito. O sea, aún Satanás es siervo del Señor para los propósitos de cumplir su propósito. El ejemplo de esto es Job, capítulo 1 y capítulo 2. O sea, ¿quién arruina a Job? Satanás, porque él se lo permite. Bueno, Porque el Señor se lo permite. Sin embargo, ¿quién se llevó la gloria de haber arruinado a Job? Dios. Porque Dios le dice, has visto a mi siervo Job, que aun cuando me incitaste para que yo lo arruinara, no para que tú lo arruinaras, sino para que yo lo arruinara. En otras palabras, Dios utiliza a Satanás ¿para qué? Para cumplir su propósito. Así que nuevamente es un siervo. Si lo encuentras, ¿me lo puedes leer? No, pero es que, sí, pero lo tengo en inglés, yo no sé cómo ponerlo ahora en español. A la izquierda arriba dice Biblias. Sí. ¿Por el versículo? El de Daniel. No, el de Job, capítulo 2. Sería el de Job, pero igual lo tengo, se me cambió la Biblia a inglés. Job, capítulo 2. Perdón, en español no lo veo. Versículo. Comienza a leerlo desde el principio. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos para presentarse delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viniste? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Okay. Así que tú me incitaste para que lo arruinara sin Tú causa. me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Para que lo arruinara sin causa. ¿Quién lo arruinó? Para que lo arruinara, exacto, lo arruinara Dios. yo, Jehová, el Dios. O sea, ¿quién arruinó a Job? No fue Satanás. O sea, por eso Satanás no es soberano. Tú me incitaste para que yo lo hiciera. Sí, o sea, Satanás no es soberano. Ese es el problema que tiene la iglesia hoy día, que le da mucha gloria a Satanás. O sea, se te cayó esto, es culpa de Satanás. Perdiste un negocio, es por culpa de Satanás. Tienes una contienda con otro familiar, es culpa de Satanás. Entonces lo único que le falta al hombre decir es gloria a Satanás. Y uno ve también, claro, Satanás tiene poder. ¿Y de dónde viene ese poder? Digo, Porque Dios es dado por Dios. Exacto.
Dado por Dios, es el mismo poder que tú y yo tenemos, porque recibiréis poder cuando recibas el Espíritu Santo. O sea, el poder que tú recibes no es para que tengas un picnic espiritual. El poder que tú recibes es porque nuevamente se cumple el propósito de Dios para el crecimiento de la iglesia. ¿Okay? Así que nuevamente, pues, o sea, no, ¿quién arruina a Job? Es Dios. ¿A quién utiliza? A Satanás. Lo mismo, ¿quién utilizó Dios para llevar, meterle la invasión al pueblo de Israel? A Nabucodonosor. ¿Quién los regresó del exilio? Sí. Pero ninguno de ellos era cristiano, ninguno de ellos era judío. Creo que también Ramsés lo utilizó para... Claro, para mostrarle... a Egipto. Eso es Éxodo. En Éxodo, cuando le dijo a Moisés, ve y dile al faraón que deje a mi pueblo hacer eso. Okay, así que también, y nuevamente, pues, los egipcios se caracterizaban por la adoración a múltiples ídolos. Pedro en su primera predicación evangelística en Hechos 2, versículos 14 y 36. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Esa fue su primera predicación, comenzando en el versículo 14. Cuando llega al versículo 36 dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Primero, ¿quién crucificó al Señor? ¿Quién crucificó a Cristo? O sea, Dios. Pero ¿quién utilizó Dios para crucificar a Jesucristo? A los judíos. ¿Y a los romanos también? Y los judíos utilizaron a los romanos. Sí, los judíos utilizaron a los romanos. ¿Me explico en eso? O sea, que nuevamente, el mismo Cristo le dijo, o sea, tú no tienes poder contra mí a menos que se te haya dado de lo alto. A Pilato. Sí. Que le dijo, o sea, es que tú no sabes que yo tengo el poder para crucificarte y tengo el poder para dejarte libre. Dice que tú no tienes poder sobre mí a menos que se te haya dado desde lo alto. O sea, que bájate del pedestal. Una legión de ángeles podría venir ahora mismo. Sí, claro. Sí. No sé, eso fue cuando Pedro sacó la espada. Sí. Sí, pero tú sabes por qué le cortó la oreja, ¿no? Él iba para el cuello. Si él iba a cortar el cuello, entonces cuando el soldado se viró, lo que le agarró fue la oreja. Oh my God. Wow. El igualito se lo hice pegado otra vez. Todos esos romanos y todos esos reyes se creían Dios. Sí, por eso. Por eso. Pero que nuevamente, o sea, Dios no es el autor del pecado, pero Dios utiliza el pecador y el pecado ¿para qué? Para cumplir su propósito. O sea, usa a los hombres pecadores para cumplir su propósito. Y nosotros somos pecadores. O sea, Dios nos utiliza para cumplir su propósito. En Hechos 3, Pedro y Juan están entrando al templo para la oración. Allí hay un paralítico en la entrada. Entonces cuando ellos llegan le dice: mírame, yo no tengo ni plata ni oro. O sea, que, para que tú veas que el evangelio de la prosperidad tampoco tiene base bíblica. Estoy limpio. Sí, yo estoy más pelado. Que cola de mono. Pero él le dice: mira, ni plata ni oro tengo, pero de lo que tengo te doy, que en el nombre de Jesucristo. Entonces se ha sanado. Entonces el paralítico se levantó. ¿Cuánta fe tenía ese paralítico para ser sanado? Absolutamente ninguna.
absolutamente ninguno. O sea, el paralítico, o sea, que todo esto el Señor lo está utilizando ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que ocurre ahí? Cuando entra el paralítico dándole gloria a Dios, entonces todos los que habían llegado para la hora de la oración como que miran para allá y dicen, espérate, este no era el paralítico que estaba en la entrada del templo. Entonces pues cuando él, nuevamente pues esto lo que hizo fue crear un llamado a la atención, donde entonces todos los judíos que habían venido a orar tuvieron que ir donde Pedro y Juan para ver qué era lo que había pasado. ¿Okay? Entonces pues él le dice nuevamente, y a este Señor que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, Dios lo ha hecho Señor de todas las cosas. ¿Okay? Y nuevamente pues eso lo vemos en Hechos capítulo 4 versículos del 5 al 10. Dice, y sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. ¿Okay? Así que nuevamente, a Pedro y Juan lo arrestaron y lo llevaron frente a los gobernantes el día siguiente. Y estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de los sumos sacerdotes. Déjame hacer una nota al calce aquí. Solamente había un sumo sacerdote. Pero aquí aparece sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. ¿Por qué tantos nombres? Porque nuevamente el sumo sacerdote era el título. O sea, ¿cuál es el título del presidente Barack Obama? El presidente. Él dice presidente. No, el presidente Barack Obama. No es el Okay, presidente actual, pero su título. El presidente. Okay. O sea, ¿cuál es el título de Trump? Presidente. Presidente. Expresidente. Pero él no es el presidente actualmente. Claro. ¿Me explico en eso? Sí. Entonces, pues nuevamente, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, o sea, ese era el título, por eso es que aparecen tantos nombres, pero solamente había un sumo En actividad, sacerdote. pues. ¿Me explico en eso? Un sumo sacerdote activo en ese momento. Sí. Caifás era la actividad. O sea, ese era su título, ya no ejercía ese oficio, pero ese era su título. Así que nuevamente, pues por esa razón que aparecen tantos nombres, cuando era un solo sumo sacerdote lo que debía haber en el imagen. Entonces, el versículo 7, habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ese era el paralítico, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. O sea, nuevamente, Dios no es el autor del pecado, pero Dios utiliza el pecado y el pecador para cumplir sus propósitos. O sea, Dios es el que pone a Jesucristo en la cruz, pero ¿a través de quién? A través del pecado, a través de los judíos. Y este es el tiempo para recibir, digamos, las lecciones de Dios, porque ya después, o el cielo o el infierno. ¿Sí? Y eso es eterno, pues. Entonces, vale la pena ser muy liado en este tiempo que tenemos para ir al camino correcto. Sí, este es el tiempo de la redención. Este es el tiempo o sea, lo que dice el Salmos 1. O sea, el Salmos 1 es prácticamente un resumen de todo lo que dice la Biblia. O sea, es la historia de dos hombres que van por dos caminos y terminan en dos diferentes destinos. Salmos 1, el que dice, bienaventurado es el varón que no estuvo sentado en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a los corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera.
prosperará. ¿Y el otro? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Tamo es un árbol. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Okay. Así que nuevamente, ¿de qué se trata la Biblia? O sea, el mensaje central de dos hombres que van por dos caminos y terminan en dos destinos. No hay intermedio, no hay grises. Y ese es el tema central de lo que, o sea, por eso el Salmo 1 pues prácticamente introduce eso, y eso es lo que vamos a ver a través de toda la... El hombre desde su nacimiento viene integrado con la ley moral. O sea, la ley moral es la porción de la ley que te da a entender que robar es malo, que matar es malo, que desear, o sea, que violar es malo. O sea, es por la ley moral que viene integrada en nosotros que podemos reconocer lo bueno y lo malo. Eso es parte de nuestro, o sea, de lo que viene en nuestro corazón en el día de nuestro nacimiento. Y por esa razón es que sentimos entonces el redarguir del Espíritu Santo cuando estamos haciendo algo malo. O sea, sabemos que lo estamos haciendo mal. Y eso está dentro de la conciencia del hombre. También entonces pues podemos identificar que Dios prohíbe y castiga todo pecado. Si bien Dios no es el autor del pecado, Él permite entonces que hombres y ángeles malvados hagan entonces sus actos pecaminosos. ¿Con qué propósito? Para cumplir sus finos, sabios y santos propósitos. Génesis 50:20. Vosotros pensáis mal sobre mí. O sea, ¿quién está hablando ahí? José, el hijo menor de Jacob, Israel. Cuando él estaba entonces en Egipto. Así que ya estamos en Génesis, en el capítulo 50, la familia prácticamente se ha reunido. Vosotros pensasteis mal sobre mí, porque normalmente él se levantó un día y dijo: tuve un sueño donde yo veía que mis hermanos estaban frente a mí. Entonces por esa razón fue que los hermanos los vendieron a los egipcios. Lo vendieron. Sí, a los mercaderes. Ahora, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y prácticamente ese es el origen. O sea, 65 personas inmigran desde Israel a Egipto por causa de la hambre que había en la tierra. 400 años después tenemos aproximadamente 2.5 millones de judíos. Que son entonces, de ahí viene, después de esos 400 años sale Moisés, se levanta Moisés entonces, y el Señor a través de Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero nuevamente, o sea, los hermanos habían pensado mal, lo vendieron, pero todo ese mal que los hermanos hicieron, Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, el nacimiento de la nación de Israel. Entonces, claro, el padre es Abraham, luego viene Isaac y después viene Jacob. Entonces ahora tenemos a José, entonces sería la cuarta generación. ¿Okay? Así que nuevamente, Dios no es el autor del pecado, simplemente Él utiliza el pecado y el pecador para cumplir su propósito. Eso es lo que quiere decir entonces esa porción de la confesión de fe. Número 3, en esa sección 1 dice: Dios no hace violencia al libre albedrío de sus criaturas. Dios
no hace violencia al libre albedrío de sus criaturas. Dios ha dado el libre albedrío al hombre, pero hay algo que tenemos que entender sobre el libre albedrío. El libre albedrío tiene dos connotaciones. Tiene la connotación moral y la otra connotación que tiene es la connotación de la salvación. En el libre albedrío moral, Dios le da al hombre la habilidad de poder ejercer lo bueno y lo malo. O sea, el hombre escoge. En Lucas 6, versículos 43 y 45. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo. Ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús, porque estamos en Lucas. Es una de las enseñanzas de Jesús. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uva de una zarza. ¿Okay? Entonces el versículo 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Okay? Así que nuevamente, cuando estamos hablando del libre albedrío, el hombre tiene el libre albedrío de hacer el bien o de hacer el mal. ¿Me explico en eso? O sea, el hombre es bueno o es malo. El hombre bueno hace cosas buenas, el hombre malo hace cosas malas. Cuando dice de la abundancia del corazón habla la boca, ¿qué quiere decir? O sea, el corazón no tiene mentalidad, ¿no? No tiene cerebro. De lo que tú sientes. De lo que está hablando es del sentimiento. O sea, ¿en qué se manifiesta el sentimiento? El sentir. El sentimiento se manifiesta en el corazón. Porque cuando estás enojado, ¿cómo está tu corazón? Sí. Avión. Y cuando está alegre también. Cuando está alegre también. O sea, la emoción se manifiesta en el corazón, es lo que quiero decir. El músculo más fuerte, ¿no? Sí. Ahora, cuando habla del corazón, el corazón no tiene cerebro, el corazón lo que tiene es la reacción a la emoción. ¿De dónde viene entonces esa reacción de la emoción? Del pensamiento. O sea, hay una cosa que se llama estrés. Estrés es prácticamente cuando el cuerpo se encuentra frente a algo que no puede controlar. Puede ser una amenaza, como que también puede ser o sea, algo favorable. O sea, hay un estrés positivo y hay un estrés negativo. Por ejemplo, cuando viene el mundial y queremos entonces comprar una tele de 60 pulgadas para ver solamente ese jueguito del mundial, pues tenemos un estrés positivo. O sea, vamos a las tiendas, buscamos las ofertas, vemos cuáles son las opciones, lo chequeamos acá en el internet, lo chequeamos directamente en la tienda. Eso es un estrés positivo. Cuando vas de viaje. Sí, cuando por ejemplo estás enamorado, para los que se pueden acordar de cuando en un momento estuvimos enamorados, o sea, eso era un estrés positivo, tanto como hay un estrés negativo. En Venezuela, cuando estás con un partido no apto para cardíacos, donde Sí. la cosa está así, no apto Sí. para cardíacos. Pero que nuevamente bajo ambos, tanto el estrés positivo como el estrés negativo, pues existe entonces existe la emoción, y esa emoción se manifiesta entonces en el corazón. Eso es de lo que está hablando. O sea, que cada vez que usted vea la abundancia del corazón, habla la boca de lo que estás pensando, de la emoción que estás experimentando, habla la boca. Y como no calcarse, hay una cosa que se llama el estrés emocional. O sea, hay un estrés físico que usted lo tiene de frente y hay un estrés emocional
El estrés emocional es el que surge cuando al pensamiento nos viene, por ejemplo, una mala experiencia del pasado. O sea, el cerebro no tiene la habilidad para decir si es real o es ficticio. Sin embargo, se desencadena el tema del estrés por causa de que cuando usted piensa en algo negativo del pasado, se refleja en la emoción, se refleja en el corazón. Eso se llama el estrés emocional. Y todos pues sufrimos de ese estrés emocional. Lo que pasa es que muchas personas no lo pueden identificar. Sí. Ya sí. Bien. Algún día les daré la clasecita. Muy interesante. Saber del estrés emocional. Así que nuevamente en el libre albedrío, Dios te da libre albedrío para que nuevamente tú decidas si quieres hacer lo bueno o quieres hacer lo malo. Pero en el tema de la salvación, realmente ya es algo que hemos discutido. En el tema de la salvación, Dios le da la oportunidad al hombre para creer. O sea, no es que el hombre tiene el libre albedrío, no es que el hombre está en una burbuja completamente neutral, mirando la vida eterna y mirando la condenación, para poder escoger entre uno o el otro. O sea, ¿dónde estamos actualmente? Estamos en la condenación. ¿Qué libre albedrío tenemos ahí? ¿Me explico? O sea, y nuevamente, Marcos 16, 15 y 16, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. O sea, de hecho, no es que será condenado. O sea, da la impresión nuevamente de lo que le estoy diciendo. Usted está en una neutralidad, y si cree es salvo, y si no cree es condenado. Bueno, realmente esa última parte del versículo la podemos ver explicada en Juan 3:18. Recuérdense que la Biblia se explica con la Biblia, donde dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que lo único que usted tiene en el libre albedrío es creer o no creer. O sea, si no cree, se queda condenado. Si cree, entonces puede recibir la salvación. ¿Me explico en eso? ¿Ok? Una pregunta. Diga. ¿Se pierde la salvación? No. Te voy a dar varias razones. Primero, ¿quién da la salvación? Efesios 2:8 dice que la salvación es un regalo, es un don. La palabra don dice dado por Dios. Es un don de Dios por gracia cuando tú lo crees en fe, no por obra de hombre, para que nadie se gloríe. O sea, que no hay nada que tú puedas hacer para contribuir por tu salvación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Hemos hablado de Romanos 9, 14, 15 y 16. Tendré misericordia del que quiera tener misericordia, tendré compasión del que quiera tener compasión. Versículo 16. Porque la salvación no depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene compasión y del que Dios tiene misericordia. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. O sea, Dios es el que da la salvación. Dios se equivoca. Entonces, ¿cómo es que Dios te va a dar la salvación y decir: ¡oh, me equivoqué! No, tú no eres salvo. ¿Me explico en eso? Sí. Es que me entró una confusión oyendo a una persona, un pastor hablando, diciendo que él hace lo siguiente, pues, pasaje de la Biblia que te habla de que para él no se pierde, pero que él trabaja, él vive como que se perdiera, porque él dudó en eso. Dice que hay pasajes de la Biblia que los dos bandos se manejan, de que lo puedes perder y que no lo puedes perder. Sí. Y él cree que no, dice. Hay realmente, o sea, estamos hablando de las verdades paralelas.
O sea, por ejemplo, hay un versículo que dice, Cristo hablando dice, todo el que el Padre me envía a mí, ninguno se va a perder. O sea, que el Padre da la salvación y se lo envía al Hijo. Y el Hijo lo tiene en la mano, ¿no? Pero si lees un poquitito más adelante o atrás, en otro capítulo, dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. O sea, ahí tienes como que, por ejemplo, dos contradicciones, donde Dios es el único que te puede mandar a Jesucristo. Sin embargo, Cristo está abierto para decir, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. ¿Cómo se reconcilia eso? O sea, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que cree en Él tenga salvación más vida y vida eterna. Ahí tiene las dos verdades paralelas, una al lado del otro. Dios da la salvación, el hombre es responsable de reconocer su pecado y de creer. ¿Cómo lo reconcilias? O sea, hay cosas en la Biblia, son verdades paralelas. Y la razón son paralelas, porque por un lado te da a entender una cosa, pero por el otro lado como que te da a entender la otra. Entonces, ¿cómo las reconcilias? Entonces, ¿Me explico? si te da libre albedrío. Ahora, si tú te agarras de un versículo y haces una doctrina de un versículo, entonces desequilibras todo lo que dice la Biblia. Por otro lado, pues, cuando tú tienes una contradicción en dos versículos, es porque una la estás malinterpretando. Muy probable que lo estás malinterpretando. O sea, recuérdate, tiene que tener la historia, tiene que estar en el contexto, no sé, contexto histórico, el contexto cultural, de qué es lo que se está hablando. O sea, que tienes que leer antes, tienes que leer después. La Biblia se explica con la Biblia. Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo. Dios da la salvación, Efesios 2:8, ¿no? Entonces hay otro versículo que dice, cuida de tu salvación con temor y temblor. Tienes entonces una contradicción, ¿no? O sea, si Pablo, ambos los escribe Pablo, ese es el problema, que ambos versículos los escribe Pablo, el apóstol. Entonces, si Pablo está escribiendo los dos versículos, no se puede estar contradiciendo internamente. O sea, un versículo tiene que estar hablando, Dios te da la salvación. Cuida de tu salvación con temor y temblor significa santidad. O sea, rechaza el pecado. Tiene que estar hablando de la santidad, no puede estar hablando de que por tu obra tú te salvas. Pero no tener ese entendimiento al reconciliar los ambos versículos, entonces te agarras de uno para decir, es que yo tengo que trabajar en mi salvación. Pero espérate, si Dios es el que da la salvación, porque tú tienes que trabajar en tu salvación. Entonces de lo que está hablando es de santidad, no está hablando de mérito humano. Porque la siguiente línea dice, Dios es el que te da el querer como el hacer. Se pone en tu corazón el querer como el hacer, para que entonces tú puedas llegar a la santidad. Y entonces ahí entra el libre albedrío, que, o sea, okay, tú eres libre de hacer lo que tú quieres, pero entonces te da ese para que tú obres o bien o mal. Pero nuevamente, o sea, cuando hablamos de la salvación, es una de dos, o eres salvo o no eres salvo. Y cuando Jesús dice, venid a mí, no es que tenemos, el que va a Él es porque ya fue tocado por Dios. No va porque quiere o por curiosidad, sino ya el mismo Dios lo tocó primero. Y ahí, fuiste tocado primero. Exacto, y ahí Jesús recibe. Gracias por el comentario. Pero nuevamente, en la salvación, ¿la tienes o no la tienes? Por eso es que Jesucristo dice, no todo el que dice Señor, Señor, verá el reino de los cielos. Porque dentro de la iglesia hay muchas personas que te dicen Señor, Señor, pero no son salvos. Son líderes religiosos, pero no son salvos. Porque vendrán a mí en ese día y me dirán, pero es que en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre sanamos muchos enfermos. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca te conocí. O sea, yo nunca tuve una intimidad
matrimonial contigo, porque eso es lo que significa la palabra cónyuge. Nunca tuve una intimidad tan única como la tiene el marido y la esposa en el matrimonio, como para decir que tú hiciste eso en mi nombre. O eres salvo o no eres salvo. Pero no hay una transición de soy condenado y poquito a poco, o sea, gradualmente me voy ganando la salvación. Porque lo que pasa es que eso es lo que enseñaba el pueblo judío. O sea, el pueblo judío lo que enseña es por mérito. Entonces te dice, por ejemplo, la reina Esther, cuando se quiso acercar a su marido, tuvo que ganarse por mérito poder llegar a su marido, para hablarle de lo que estaban planeando en relación con destruir el pueblo destruir a su pueblo, los judíos. En el libro que tú le regalaste a Gustavo de las parábolas, fui leyendo uno de los ejemplos más claros es el ladrón, que no tuvo tiempo de hacer nada bueno, y Jesús lo perdona. Segundo antes de morir. Claro. Los minutos. Claro. Entonces los que hablan de la salvación por el bautismo, desde que tienes que ser bautizado, pues dicen, lo que pasa es que ese ladrón muere en el Antiguo Testamento, entonces el hombre del Antiguo Testamento se salvaba de una manera diferente al hombre del Nuevo Testamento. Así que le busca siempre una... O sea, el hombre del Antiguo Testamento se salva por exactamente la misma gracia que se utiliza para salvar al hombre del Nuevo Testamento. Es exactamente la misma gracia. O sea, cuando Cristo va al monte de la transfiguración, o sea, ocurre la transfiguración, ¿quiénes estaban ahí? Sí, de Pedro, Juan Juan y Santiago. Pedro, Juan, estaba Jesús. ¿Y con quién manifiesta la transfiguración? Con Moisés y Elías. Con Moisés y Elías. ¿Cómo se salvó Moisés y cómo se salvó Elías? Ellos supuestamente no murieron, no sé. Bueno, Elías fue, Que se le dio un carro de fuego. no se consiguió. y Moisés, pero Moisés murió. Murió, pero no se le consiguió un pecado. Pero no entró a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Porque pecó delante de Dios. Exacto. O sea, Dios le dijo, pégale una vez a la piedra, y él le pegó 2 veces. Y lo otro que hubo, yo fui el que les di agua a ustedes en el desierto. No, el que dio el agua en el desierto fue el Señor. Dijo, no te voy a dejar entrar en la tierra prometida, pero en el monte de la transfiguración aparece Moisés. Moisés no estaba en el infierno. Y 2 épocas distintas, Elías y Moisés. Por eso te digo, ¿cómo se salva el hombre del Antiguo Testamento? Exactamente con la misma gracia que se salva el hombre del Nuevo Testamento. Moisés creía en el Mesías que había de venir. Por eso. Y Elías debió haber creído en lo mismo. Es otra manera de ver de que el Padre y el Hijo son el mismo. Ajá. Porque no veían por nombre Jesús, el personaje que vemos ya Jesús, pero veían a Dios, que el Padre, exacto, el creer en el Padre significa creer en el Hijo y viceversa. Sí. Ya Jesús hizo, claro, ya después del nuevo pacto hace que el nombre de Jesucristo es el mediador con el Padre. Exacto. Así que nuevamente lo vamos a culminar ahí. Dios no es autor del pecado, pero Dios utiliza el pecado y el pecador para cumplir sus propósitos. Le damos gracias al Señor por este día, le damos gracias al Señor por su palabra, le damos gracias al Señor por la salvación. Padre, te damos gracias por todas las cosas que tú haces en nuestra vida. Te pedimos que te quedes presente con nosotros a través de todo el servicio. Sea todo para gloria y honra de tu nombre. Amén. Los esperamos entonces a los amigos que están en línea, los esperamos en un ratito en el servicio. Dios salve a su pueblo y Dios te bendiga en este preciso día.